Hola, 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 hola. Bienvenidos a WhatsUpCripto. Estamos solamente a minutos y no segundos de que Gary Gensler vaya a testificar al Senado americano. Vamos a ver qué es lo que él va a responder. Estamos con el tiempo justo. Pensaba que era la 1 de la tarde y he tenido que literalmente volar para preparar todo y salir en directo gracias a, creo que fue Tomás, que me avisó en el Telegram de la comunidad WhatsUpCripto y felizmente pude llegar. Voy a estar atento, ahora voy a empezar a compartir ya la pantalla y aprovechando en darle la bienvenida a los que se van sumando a este directo. Gracias por estar aquí, sé que hay mucho interés y a mí también en lo personal me interesa bastante a ver qué es lo que va a decir hoy día Gary Gensler en el Congreso, frente a frente con mucha gente detractora de él, como por ejemplo el senador Toomey. Y vamos a ver qué preguntas tienen ellos para él. Por ahora estamos esperando a Fox Business que nos dé la señal en directo. Mientras tanto voy a irlos saludando. Voy a buscar primero el chat de ustedes. Aquí ya los voy viendo. Solamente que esto lo puedo poner aquí en la otra pantalla para poder leerlos, porque antes no lo tenía. Y voy a ir saludándolos mientras esperamos al comité del Senado con Gary Gensler, quien va a ser seguramente interrogado y puesto en el spot ahí al centro, a ver qué es lo que finalmente él va a decir. Bueno, les voy a ir contando. Alfredo dice, buen día, qué nervios con la fusión de Ethereum. Buen día en Ethereum. Ethereum finalmente hizo el merge. Los detalles de todo el merge seguramente se los voy a traer en el video diario que viene más tarde. Hoy vamos a centrarnos y ojo, estamos ya, vamos a poner pausa a la música. Estamos ya con la señal en vivo de Gary Gensler y vamos a lo que venimos. El presidente de la sesión está dando la bienvenida. Means fighting the corporate price gouging that so often hurts consumers and the unfair labor practices. Vamos regulando ahí el audio. Él simplemente está dando la bienvenida a la gente. Algo muy, muy general. It means making sure our financial watchdog keeps our economy and our markets stable. At the SEC, that includes going after companies that try to cheat the market. Bueno, mientras hace esta intro, no se olviden de darle like al video, suscribirse al canal y así hacemos que YouTube nos muestre a más latinos e hispanos como tú y como yo. Y vamos a escuchar ahora qué dice el presidente de este comité de hoy. Haciendo un resumen, ahora sabemos que el presidente Biden nombró a ciertos personajes dentro de la SEC y seguramente va a decir que ha nombrado al señor Gary Gensler y seguramente le va a dar la bienvenida. You put America's savings first, you focus on mira esa cara transparency and de fairness, two carao. concepts critical to making sure our markets work for everyone, not just insiders, not just corporate execs. The SEC must continue making enforcement a priority. Bad actors are always coming up with new La SEC schemes tiene que to seguir haciendo separate su people trabajo. from Tenemos their que hard-earned erradicar money or to a cheat los the malos rules to actores gain a que little siempre bit more for aparecen en este themselves. tipo de mercados. Under your watch, SEC's increased prosecution for insider trading. Hemos visto el incremento en persecución por parte de la SEC a los que están participando dentro del insider trading. Last month, we saw the successful results of bipartisan work of our committee members to improve transparency and fight fraud. El mes pasado hemos visto buenos resultados en el combate que estamos tratando de tener contra el fraude. Van Hollen pushed for the passage of the Holding Foreign Companies Accountable Act, a bill to stop the U.S. stock exchange trading of foreign companies with China-based auditors that refuse to comply with our oversight laws. Because that law jump-started negotiations. Ojo, que aquí estamos rebotando la señal en directo de Fox Business y esto está teniendo cobertura. Esto está teniendo bastante interés. Vamos a ver qué es lo que empieza diciendo Gary Gensler y aquí preparando el terreno este señor Brown, presidente de este comité el día de hoy.
We know the SEC continues to enforce the laws, going after crypto tokens that violate security laws, shutting down Sabemos que ustedes crypto están Ponzi schemes, yendo charging contra insider los trading tokens crimes cripto in que están causando que la Over the gente last pierda year su in the Banking, dinero. Housing, and Urban Affairs Committee, we've looked at how crypto assets are used in scams and frauds. Estamos viendo that play a role cómo in hay una illicit abundancia finance. de We fraude, heard de from scams Treasury en la Undersecretary industria who cripto testified in y the sabemos que President's ustedes working están group report on stablecoin. teniendo un rol muy This morning, importante the Ag en este Committee sentido. downstairs, and Senator Smith and I on this committee, on the Democratic side, sit on both these committees, is considering a crypto bill sponsored by Senators Stabenow and Boozman that focuses on digital commodities. Y sabemos que hay algunos senadores que están esbozando algunas propuestas de ley para regular la industria de las criptomonedas. Sabemos que van a trabajar seguramente en conjunto para traernos algún tipo de regulación y ley importante. Sobre todo si hay algunos vacíos legales de los cuales mucha gente se puede ir aprovechando para evadir impuestos. Thinking of the damage that was done when it comes to crypto. Our regulators need to work together to make sure investors Nuestros reguladores tienen que trabajar juntos porque ya ha habido mucho daño en la industria para ciertos inversores y hay que trabajar de la mano. Es básicamente el mensaje que está dando este señor Brown, yo diría en un mini discurso, porque ya lleva casi 5 minutos hablando, obviamente leyendo algo que ya se lo han preparado. Se me hace que este tipo Brown que está hablando debe ser demócrata, como que está un poco a favor, entre comillas, de Gary Gensler. Me puedo equivocar, pero es la impresión que tengo ahora que estoy escuchándolo a él hablando. We know stock buybacks are a big problem. They distort the market. They funnel profits to executives at the expense of long-term investment in workers. Ya dejó de hablar un poco de las criptos, ahora está hablando un poco del mercado de valores, de las recompras que muchas veces algunas empresas hacen y quizás esto, otra vez aprovechando algún tipo de vacío legal para pompear de alguna forma sus acciones y esto puede perjudicar eventualmente a los inversionistas y la SEC tiene nuevas propuestas también al respecto y ellos están observando esto un poco, haciendo un resumen de lo que, entre comillas, está haciendo Gary Gensler y yo creo de lo positivo, ¿no? Un poco limpiándole la cara, creo, en estos primeros minutos el señor Brown al señor Gary Gensler. Vamos a ver qué es lo que viene en los próximos minutos. Sobre todo me interesa mucho y creo que a ustedes también conocer las preguntas difíciles. No estamos aquí para escuchar que le tiren flores a Gary Gensler. Para tal caso, paro el directo, no era la intención. Queremos ver lo difícil, que lo pongan en aprietos a Gensler y que de una vez por todas, vamos a ver si vuelve a repetir. Señor Toomey, ahí está, este es el que queremos escuchar. Ok, señor Gensler, bienvenido al comité, qué bueno verlo otra vez. La SEC sabemos que tiene un papel crítico en proteger a los inversionistas y facilitar la creación de capital. Lamentablemente, algunas de las acciones e inacciones de la SEC nos preocupa cómo ustedes están llevando esta misión importante. Por ejemplo, la forma en que ustedes han manejado el punto de Celsius, esta plataforma de trading, de lending. Estaban ofreciendo intereses muy altos, hasta 18%. Pero todo iba bien hasta que el mercado cripto se empezó a caer y todos ellos empezaron a congelar fondos. La SEC sí tomó medidas contra BlockFi y de alguna forma continuó dejando a gente como Voyager y a Celsius operar sin ningún castigo. ¿Y dónde estaba aquí la SEC? ¿Y dónde está la SEC para traernos claridad regulatoria para el mercado de las criptomonedas? No hay nada de eso. Usted dice que las criptomonedas son securities, son seguridades, pero dice que Bitcoin no lo es. Y usted lo dice porque presuntamente Bitcoin es descentralizado.
La pregunta es, ¿dónde está la descentralización en los demás? Hay algunos que probablemente sean diferentes a otros, y si usted está teniendo la razón y la mayoría de los tokens son seguridades y tienen que registrarse con ustedes con la SEC, pero ¿dónde estaría entonces la claridad y la regulación? Algunas transacciones cripto, un poco está hablando, ¿no? Son terminadas en cadena, en la blockchain, y aquí hay diferentes modelos de negocio, cuáles son los riesgos, dónde están los intermediarios, dónde estaría el problema. La postura, según lo que dice un periodista de Bloomberg, dice, ¿cuál es la postura de Gensler? Para él tiene que estar a cargo de toda el área cripto. Mira la postura de él. Vamos a ver qué es lo que dice. As part of a larger effort to tailor a regulatory framework that is calibrated to the unique risks and activities of the crypto market. Como acabo de decir, las criptomonedas tienen diferentes formas de descentralización y pueden ser terminadas o settled en cadena sin ningún problema. Hay mucha variedad y usted debería darnos una guía necesaria para todas, pero todavía no lo tenemos. Y la SEC ha fallado en este sentido. Top of that list is the SEC's climate disclosure rule. Public companies are already required, legally Empezó con el pie arriba, aquí Tumi. Vamos a hacer un resumen porque, claro, uno va traduciendo en el camino y pierde un poco el contexto. A ver, les explico bien rápido. El senador Tumi no es fan de Gary Gensler. Entonces, claro, va a ir a cuestionarlo. Empezó con el tema cripto, se los he dicho, con fuerza. Ahora mismo está hablando un poco acerca de las acciones, de la bolsa, pero vamos a ver qué es lo que tiene que responder o qué decir Gary Gensler con respecto a la primera parte que dijo, que empezó diciendo el senador Tumi. Will increase by more than 5 times at a time when excessive regulatory costs are already resulting in ever fewer companies going public. The cost of compliance will be more material to the investor than the information itself. De la bolsa, pero pasa algo parecido. Está hablando del cambio climático y cómo influye esto, el clima de las reglas. Vamos a ver cómo cambian. Él está diciendo que que va a terminar perjudicando al inversionista y que la política que está siguiendo la SEC pues no es la adecuada, no es la ideal. Y también están saliéndose de lo que a ellos les corresponde, sin pedir ningún permiso, simplemente están politizando algunos asuntos y pueden poner en peligro la seguridad nacional. Así que dada la importancia de este comité, de esta reunión, y de lo que se ha hablado, en lugar de darnos respuestas claras, ustedes han fallado en esto. The SEC will have to answer to the courts, which should make it nervous. The Supreme Court has repeatedly held, and I quote, Congress does not alter the fundamental details of a regulatory scheme in vague terms. Pero usted no se sienta tan tranquilo, porque si no quiere responder ante el Congreso, tendrá que hacerlo en la Corte. Esto me suena como una amenaza para Gary Gensler, así directa. Porque las Cortes o estar en la Corte no le va a gustar a usted, porque la última vez que esto sucedió en una Corte Suprema no les fue muy bien, sobre todo con lo que tiene que ver con el cambio climático, según lo que él menciona aquí. Bueno, gracias a los que se van sumando a la transmisión. Saludos para Jorge, para Oscar, para Adrián, para Delfina.
Pedro Cruz, Thank you, no te Senator. olvides de Today mandarnos we'll saludos hear a los que te seguimos. Un from abrazo, Pedro, Securities para and ti. Exchange Gracias por estar. Commission Chair Gary Gensler. This is his annual trip here, but he sometimes does that more often, and we Ok, thank him for dice, that. esta es su visita anual que tiene Gary con Gensler, you're nosotros. particularly welcome Bienvenido. because, Usted this está fall we particularmente have a siendo very good, bienvenido well above average turnout today. porque So, tenemos enjoy that, bastante but thank you for asistencia joining el us, día Chair de hoy. Gensler. Espero que disfrute esto. Chair Vamos. Brown, Ya, ahí Ranking Member tiene. Toomey, and members of the committee, I'm honored to Bueno, me siento muy honrado de estar aquí. Quiero agradecerles a este comité y a ustedes por haber confirmado el nombramiento de dos nuevos comisionados de la SEC, ¿no? Un poco de introducción. Hablo como yo, no represento a mis colegas comisionados. Quiero hablar un poco aquí, ay Dios mío, quiero hablar un poco de las reglas, de las leyes, allá por el año 1933, 1934. Habla acerca de la depresión del presidente Roosevelt, otra vez, volviendo a un refrito, le diría yo, o así como le llaman, un refrito de ir a buscar o refugiarse en ese concepto, en esa ley de 1933-1934 para poder basar sus decisiones actuales que tienen que ver con monedas digitales, con la blockchain, que envuelven el mundo entero y no solamente un estado o un país. Pero bueno, en eso está empezando él a basarse. As we execute our mission to protect investors, maintain fair and orderly, efficient markets, and facilitate capital formation, seguimos en nuestra misión de proteger a nuestros inversionistas, a los mercados. No podemos dormirnos en nuestros laureles. Quiero agradecer a nuestros senadores aquí presentes que nos están ayudando con lidiar con China. Necesitamos mantenernos vigilantes, manteniendo una eficiencia, una integridad, una resiliencia en estos mercados y mantener la transparencia en el medio de los mercados. Está hablando en general ahora, todavía no entra a cripto. Entonces, hemos hecho bastante, pero todavía no hemos actualizado nuestro sistema de bolsa en más de 17 años. Imagínate si tienes un teléfono viejo o el mismo teléfono por más de 17 años, claro, dirías, oh wow, necesitamos actualizarlo porque la tecnología avanza muy rápido y necesitamos estar todos actualizados. Nuestro sistema funciona mejor cuando hay integridad en el mercado. Tenemos reglas necesarias para poder tener esto, propuestas importantes, planes para hacer trading y también hablar un poco acerca de cripto. Vuelve a repetirse, de las más de 10.000 criptomonedas, creo que la gran mayoría está dentro de nuestra jurisdicción. Son seguridades. Y eso lo he dicho más de una vez. Yo me acuerdo cuando el señor Fletcher estaba en ese asiento, tampoco era muy experto en cuanto a la parte electrónica y ahora sí lo hace muy bien. Yo creo que en el trabajo que hace el Congreso tenemos que asegurarnos de no dañar un mercado que es el más grande de 100 trillones de dólares.
Entonces, un poco está como diciendo, entre comillas, ¿no? Le están dando demasiada atención a la industria cripto cuando en realidad lo que tenemos que proteger aquí son el mercado que tenemos de 100 trillones de dólares y no podemos estar mirando o fijándonos tanto en un mercado que apenas tiene 1 trillón. Un poco lo que les decía ayer, cripto está naciendo todavía. Fíjense, el mercado de equities, el mercado de la economía en general americana y todo, tiene más de 100 trillones de dólares allí. Cripto solo tiene 1 trillón. Un poco lo que está mencionando aquí Gensler es, preocupémonos más por lo que importa o lo debería importar realmente y no tanto por el mercado de las criptos. Mira qué descarado, dice, estoy llano a reunirme uno contra uno, cara a cara con cada uno de ustedes para obtener algún tipo de feedback o retroalimentación que podamos nosotros seguir haciendo. Él no se reúne con nadie, no le interesa. We can't allow the crypto market to undermine the $100 trillion capital market. That's fundamentally our job here. Consumer protections, all that. Esto es puro show para ellos. Eso yo lo tengo claro. Este tipo de presentaciones o apariciones, para ellos es puro show. Hablan y dicen muchas cosas, pero después cuando se apaga la cámara, nada de lo que dicen es verdad. Y tienen cara de palo. Tú los miras y piensas que te están diciendo la verdad cuando te están mintiendo descaradamente. Pero bueno, seguimos. For this types of disclosure for investments, large and small investors, and for how markets operate. Bueno, debo decir que hay dos cosas principales. La principal, que los inversionistas tengan la capacidad de decidir una vez que tengan toda la información y ellos tomen la decisión y no puedan mentirles o darles una guía falsa, ¿no? La segunda cosa que hace el ser transparente es que ayuda a promover la competencia dentro de los mercados. Y la competencia está en la naturaleza humana. Ayuda a que nuestra economía aumente la competencia entre intermediarios, entre gente que quiere levantar capital del público. Así que yo creo que eso abarca el tema de la transparencia. He notado en un comentario del señor Toomey que dijo que hemos visto una asistencia inusual por parte de los republicanos en la audiencia del día de hoy. Lo que pasa es que todos los republicanos le tienen hambre a Gary Gensler. Esa es la verdad, señor Brown. Ellos no están ahí porque quieren escuchar las flores que se le tiran a Gensler o darle una palmadita en la espalda. No, se lo quieren comer. Por eso están los republicanos ahí presentes. Lo que pasa es que ahora hay cientos de compañías e inversionistas que están teniendo el poder de decisión. Nosotros no somos unos reguladores natos, nosotros siempre estamos dando un poco de disclosure sobre las regulaciones y el riesgo climático que esto puede traer también para el área financiera. ¿Qué pueden hacer o cómo están desenvolviéndose los clientes? ¿Cómo está respondiendo la cadena de suministro? Todo gira y revuelve y regresa. Es cuando yo compro o vendo una acción, cuánto importa y cuánto estoy tomando en cuenta yo a los inversionistas. You're clearly saying you are not a merit regulator, but a disclosure regulator is really important here, and I hope my colleagues remember that you said that and think that through as they ask their questions. Let me ask for crypto in the last minute and a half. Bueno, quiero preguntarte algo de cripto. El mercado de cripto está también de alguna forma ligado con la CFTC. Okay, quiero hacerte un par de preguntas al respecto. Recuérdanos, por favor, por qué es importante para los reguladores
del mercado tomar decisiones en conjunto y coordinar sobre en este tema del cripto. Bueno, sí, me comprometo a eso cuando yo digo que es importante de proteger que tenemos que proteger el mercado de 100 trillones de dólares, es porque allí es donde está nuestro riesgo en el mercado financiero y qué es lo que dicen los inversionistas. Y este comité y los otros están también viendo y supervisando esta parte. La definición de un valor o de una seguridad. La definición de un valor o seguridad tiene que ser lo que salga de este comité y del otro comité donde está el señor de la CFTC. And another agency tries to define it, it could undermine what we're doing as to when is a treasury security a security. Y es importante estar de acuerdo porque si o sea, aquí tirándole un poco creo de barro a la CFTC, diciendo si uno toma una decisión al respecto de un valor, una seguridad y otro toma otra, entonces de alguna forma nos estamos poniendo el pie. Y yo creo que es importante tener una buena coordinación. A mí me encanta la CFTC. Dice que son como sus 3 hijas, la CFTC, la SEC. Claro, él ha sido jefe de la CFTC hace muchos años, ahora está en la SEC, y cree él que es primordial que trabajen juntos con la CFTC. E incluso hay algunos mercados que tienen que registrarse de forma dual, es decir, registrarse tanto con la CFTC como con la SEC. Por ejemplo, en cuanto a Bitcoin, hemos trabajado juntos, estamos trabajando juntos, pero hemos trabajado juntos en otros aspectos, sobre todo cuando tratamos de tratar de traer un enforzamiento a algunos proyectos de criptomonedas. And misconduct from financial professionals in securing emissions of guilt. That doesn't happen often enough. I thank you for doing that. Ranking Member Toomey. Thank you, Mr. Chairman. Ahí va Gensler, Señor Gensler, your written statement, you acknowledged, as you have en in la the past, that there are declaración some que tokens ha that are not dado securities. antes de que I know your view that whether or algunos not a tokens digital no asset son is a security seguridades. is a facts and circumstances analysis. I know your view that the SEC Y has también very sé su broad punto de authority. vista acerca de You've also made it clear in the past qué that es y qué no es Bitcoin una is not a seguridad. security. Now, some Pero también SEC ha sido staff have claro also previously said that de que Ethereum Bitcoin is not a no es security. una seguridad. The Y hay SEC's muchos Dow report que characterizes incluso la SEC ha dicho que Ethereum no es Here's una my seguridad. question briefly, and without getting deep into the Aquí weeds está on mi this, pregunta and I sin acknowledge profundizar your belief tanto. that most tokens have a large degree of central control, Y but creo que generally usted speaking, is it piensa fair to que say la mayoría de los that a tokens tienen un significant control. factor for you in whether or not a digital asset is a security Pero el valor principal que is usted le whether it is atribuye centrally controlled or decentralized? es que sea centralizado, o sea, tenga un control sobre alguien, y la diferencia en que haya un no control, es decir, algo descentralizado. Esa es su premisa para decidir. And that includes anticipating profits from appreciation as well as from, as you mentioned, rights, based upon bueno, la regla general es recibir algún tipo de profit o de ganancia gracias a los esfuerzos que haga un tercero. ¿Cómo puede haber una empresa conjunta y sea al mismo tiempo descentralizado? Tienes que tener algunas cosas que son abiertas, pero si el público está esperando una ganancia de esa empresa o compañía, tengo que ser cuidadoso con lo que voy a decir para ser exacto. ¿Qué es un common enterprise? Mira, lo está poniendo en aprietos. Voy a ir por este lado. ¿Qué es lo que hace a Bitcoin que no sea un valor? Bueno, primero, no hay un grupo de individuos en el medio. Ajá, muy bien, le dice.
in essence, En so the esencia, investing public's not betting on somebody in the middle or 6 people. la gente no está You're apostando choosing not to basándose use the en term alguna gente que decentralized, but está. that's what you're describing. It is the decentralized nature of Bitcoin, I think, Eso is really es what you're lo getting que at. hace Here's my descentralizado a point, and Bitcoin. I'm Ok, gonna run yo out creo of que está time here. cayendo en la trampa. But Vamos a ver. there are a lot of projects, as Hay you algunos know, proyectos que, that, I mean, usted sabe, decentralization and centralization occurs on a continuum, really, I think. And you've acknowledged that y usted there ha dicho are que tokens, hay plural, algunos that tokens, are entre not securities. plural, I que no think son seguridades. it's because of this centralization Y that you creo come que es to por this esto de la conclusion. And my centralización point por la is, que it llega a is esta not conclusión. reasonable Porque para mí no es fail to razonable provide clarity, to provide the el hecho de definition of que exactly se where on this falle en continuum dar una claridad you have regulatoria. a sufficient common enterprise that it qualifies as a security and where you don't. You've said Bitcoin doesn't. Usted ha dicho que Some of your Bitcoin colleagues have said Ethereum doesn't. no tiene But a reasonable una developer who wants empresa to en comply común. with this Algunos de sus doesn't know colegas where han that dicho line que is drawn. Ethereum So I no es think un where valor. we might have a difference is Bueno, there are aquí many creo que hay algunas factors, diferencias. and so it's Hay not algunos one factores, spectrum no of solamente hay un centralization espectro versus de una decentralization, centralización but the versus Supreme Court, and I try descentralización. to stick to, they're the Supreme Court. Mira, And, aquí there'll be debates esto es about other laws. la I Corte try to Suprema. stick to La Corte what they Suprema say, a common ha dicho enterprise. I think about a group of individuals in the middle. una empresa That común developer is in the que middle, puede and the incluir investing public's a un grupo de betting individuos on que them, estén a counting cargo on them, de ese even proyecto. if the token might be on 1,000 computers. No That's not importa what the si Supreme el Court's token looking at. It's está not about the en token 100 being on 1,000 computadores. computers. It's just like a group of developers in the middle. But there's- Ok, if there entonces is si lo que él está nobody diciendo controlling it in the middle, that's what that's califica a what we call Ethereum como un valor, como una decentralized, seguridad, and that según el does concepto happen. que está dando Gary Gensler, As que you mientras know, of haya course, un the grupo de Howey individuos test requires all a cargo four, o of the percibido tests to be como met in order for a something cargo to be de un defined as a token, security. ya Let me eso move lo on to convierte en another un valor, related una issue, which seguridad. is, as I ¿Por said qué in my entonces opening Ethereum statement, I es don't un think valor that the o SEC es has declarado provided no a valor? Perdón. crypto-specific roadmap to the Y ahí vamos registration of crypto intermediaries. seguramente después va a haber un resumen One de example todas las of the noticias, la problem prensa that va a tratar de arises is resaltar lo the más SEC's importante, consumer- pero se me hace Customer curioso Protection Rule was que written Gary in Gensler 1972 empiece a and hablar doesn't así de address how a claro, broker entre dealer should comillas, hold their un poco customers empujado también por lo que está blockchain private keys, diciéndole for instance. Tumi. Now, I know the SEC claims to have provided relief, but the relief has very onerous contingencies. It's time limited, and my understanding is few, if any, broker-dealers have been able to comply. So I know you've said many times you want to have the industry, the Bueno, intermediaries usted come ha in dicho and have a mucho, conversation with the mucho ha SEC dicho about usted this. que quiere que But los wouldn't it be better if the intermediarios y la SEC came gente out and laid out venga a hablar con how la you SEC, would, pero ¿no sería mejor que la SEC apply venga the y rules and nos dé una regulations guía to y these diga novel cómo aplicar las leyes, devices? las So we're in regulaciones, el conversations tema with a cripto? number of Dice, these intermediaries bueno, across the estamos exchange, the lending, en conversaciones the con broker-dealer, muchas de the estas custody empresas space. como As los I exchanges, said plataformas a de year intercambio, ago, brokers. in the lending space, Lo people dije should make hace no un año mistake, and I think it sounds like, en las Senator, you plataformas and I might even agree that de the lending préstamo. platforms are under Right. the securities laws. Right. Y But creo in the que exchange podemos space, in the coincidir broker-dealer space, en que las I plataformas accept de that lending people have están not bajo come in nuestra and used jurisdicción what de was la put in SEC. place under Chair Y el otro le dice, Clayton, sí, sí, that claro. broker-dealer custody rule that you mentioned. And so I've said to staff, Entonces yo le he dicho a mi let's staff, use everything in our vamos a regulatory usar toolkit, lo que esté whether it's dentro de executive orders nuestro and others, to, kit help regulatorio para facilitate ayudar a and facilitar get this- mentira. Bueno, this industry. ayudar a People will not facilitar have esta trust in this- industria. in this space La gente unless no it va a comes tener into confianza en investment esta debt. industria I'm out of hasta time, que Mr. Chairman, so, podamos tener I una would just say protección my clara concern is that para the los approach you're inversionistas. taking with these one-off discussions, if it did even result in Mi preocupación es de que si su acercamiento a este tipo de discusiones resultan en que la gente cumpla, al final usted está negociando con una compañía sola, no está lidiando con muchas compañías. Sería más fácil sacar reglas claras para que todo el mundo pueda saber cómo guiarse, qué hacer, qué no hacer para poder registrarse con ustedes, en vez de que ustedes tengan que ir una por una. Pero ya sabemos qué es lo que pasa cuando los proyectos van a hablarle a la SEC. Les meten juicio, no los dejan hablar, los amordazan, utilizan tácticas intimidatorias. Tenemos el caso de Library que se decide esta semana y eso está claro. Entonces, todo lo que él dice que vamos a hablar con los proyectos criptos y vamos a llegar a un acuerdo es humo puro. Lo dicen para la cámara, porque detrás de cámaras son otras personas.
your process for a significant number of proposals that the SEC has been working on over the last year. I would think that you would agree that it is important that there is sufficient opportunity for stakeholder input and feedback. One of those proposals that I've been hearing about is the enhancement and the standardization of climate-related disclosures for investors. You probably know Estaba escuchando acerca de un crecimiento en la estandarización que pueda ayudar a algunos inversionistas. Creo que él no está hablando acerca de las criptos. Está dirigiéndose un poquito más a la importancia del cambio climático. Dice él que viene de una familia de granjeros, de la agricultura, las cosechas, las condiciones climáticas, cómo afectan a la agricultura en general. Pero tengo algunas preguntas, algunos problemas. Is really important, and I can tell you I understand the burden of reporting information. I get surveys. Bueno, creo que aquí tenemos un break sobre lo que tiene que ver con cripto, porque aquí está yendo por otro lado, más para el área de agricultura. De esta semana han habido un grupo de granjeros que fueron visitados por algunos bancos. Están preocupados por una regla que parece que quieren empezar a poner, que tiene que ver con el cultivo de huevos, dice él. Bueno, los voy leyendo gracias a los que se están conectando. Veo que estamos, a ver, déjame revisar aquí. Vamos más de 280, hay mucho interés, gracias a los que se van sumando al canal. No se olviden de dejar el like, ahora que estamos un poco en break, no hay nada de cripto. Dejen el like, dejen su suscripción al canal, todos los días las noticias más importantes del mundo cripto aquí en WhatsApp Cripto. Está respondiendo ahora Gary Gensler ante a la pregunta de... Lo están dejando descansar con esta pregunta. Miren cómo sonríe y se relaja porque no le están hablando de cripto. Compañías públicas van a tener una obligación de reportar, digamos, y un límite en lo que tiene que ver con las emisiones de gas. Le está explicando un poco la regla que, entre comillas, afectaría a esta área de la industria, ¿no? Que sería el área de la agricultura y los granjeros y todo eso. That they're concerned, and so we're taking a very close look at that amongst our 14,000 other comments. ¿Cómo vamos? Bitcoin lo estoy viendo en... I like the direct market as much as I can, but not much is direct marketed off of my farm. Okay, I sell to publicly owned companies. Bitcoin allí, sí, está bajando un poco, estaba sobre los 20.000, pero fíjense cómo sigue respetando los niveles importantes, ¿no? Que ya ustedes conocen, se los he venido poniendo mucho tiempo ya. Los niveles de, sobre todo este nivel clave, de los 19.891. Algunos le llaman el nivel de los 20.500, sí, también, pero a mí en lo particular me funciona perfecto el de los 19.891, porque esto viene desde el 2020, me parece, hasta el 2017, viene de mucho tiempo atrás. Y miren cómo lo respeta. Funciona como un soporte importante, pero también corremos el riesgo de que cuando esto se rompe, vamos a buscar el nivel de los 17.000. Okay, así que vamos ahí con calma. Estábamos en el nivel de los 22.500 antes del reporte de la inflación. También les mencionaba que era un área crítica porque era una resistencia importante. Si lográbamos romper esto, si venía el reporte de la inflación muy bien, entonces podíamos ir a buscar los 24. Pero al darse la mala noticia, y aquí es donde entra que sí, el análisis técnico para mí tiene importancia, pero más importantes son este tipo de eventos grandes, noticias, porque en realidad eso es al final lo que termina moviendo el mercado. El mercado cayó no tanto porque está la resistencia, sino porque vino la noticia mala y ya se cayó por eso. No pudieron superar esta resistencia de los 22.500 y caímos. ¿Y a dónde vamos a caer? A donde va a buscar soporte, que es alrededor donde hay mucho movimiento, hay más volumen.
el área de los 20.000, 19.891, que ya estamos empezando a buscar y a romper a la baja. Pero otra vez, creo que vamos a seguir en un rango por lo menos por unos días y luego veremos a ver qué pasa. Así que tranquilos. Vamos a volver después de haber dado un pequeño break aquí viendo el precio de Bitcoin, mientras no habla nada importante, pero bueno. Vamos dando la bienvenida, por ahí veo que se están suscribiendo al canal. Eso está excelente, bienvenidos a los que se van sumando. Bueno. Bueno, creo que sí, aquí algunos vamos a tener dolor de estómago en esta reunión. Bueno, he estado escuchando y eso causó un poco de risas. He estado escuchando lo que ha dicho el señor Toomey, esperando una respuesta escrita que nunca llegó. Usted nos respondió una hoja solamente diciendo que se podría reunir con nuestro staff. ¿Cuándo cree usted que podamos tener una respuesta más concreta? Estamos listos para reunirnos. El proceso que nosotros seguimos lo ponemos al público, y eso fue eso que usted pregunta fueron más de 100 páginas. O sea, 500 páginas. Y bueno, estamos aquí listos para poder sentarnos y revisar todo eso con ustedes. Por lo menos puede usted comprometerse a responder de manera escrita para responder algunas preguntas específicas que tenemos. Estamos listos para que nos podamos reunir con el staff y hablar del proceso. Quiero ser cuidadoso con lo que dice, porque es muy importante hablar y buscar ver las preguntas. Esta regla está respaldada por años de leyes y es una conversación que hemos tenido entre compañías públicas e inversionistas que pudieran beneficiarse si traemos un poco de consistencia en este mercado fragmentado que tenemos ahora mismo. Bueno, vamos a... Bueno, con felicidades con su confirmación, pero vamos a seguir presionando con respuestas a preguntas específicas. The U.S. Treasury market is the single most important market in the world. Do you agree with that? El mercado del tesoro de los Estados Unidos es el más grande, ¿no? del mundo. Entonces es importante proteger a las cuentas de jubilación también de nuestros trabajadores. Creo que en nuestra última propuesta hacia la SEC hemos visto probablemente algún tipo de envolvimiento y liquidez en el mercado del tesoro. Bueno, hemos mandado una propuesta más temprano en este año que es respaldada un poco por una ley del año 1986. There was two prongs, but yes, it had over $25 billion a month. Entonces, como un fondo de pensiones podría proteger a las cuentas de retiros de ahorros de los miembros si sería considerado como un dealer. Están hablando aquí ya un poco más de temas generales, de temas que envuelven al Departamento del Tesoro, más sobre este mercado que él decía de más de 100 trillones de dólares, ¿no? Ahí es importante entender, ya que todavía no están tocando el tema cripto, es importante entender que Gary Gensler está aquí para responder todas las preguntas y no solamente las cripto preguntas, vamos a llamarlo así.
Por eso es que cuando intervienen algunos congresistas, pues van a lo que les interesa más de preguntar, teniendo en cuenta también de dónde son estos congresistas y el interés que hay por parte de los que ellos representan, del Estado que ellos representan y del público que ellos representan, y a partir de ahí salen. Por eso, cuando nosotros escuchamos que salen en Twitter y dicen, oye, vayan a los congresistas de su jurisdicción, díganles por qué están permitiendo estas injusticias dentro de la industria cripto, etcétera, etcétera, es importante, porque al final ese mensaje llega a los congresistas y si hay mucha presión sobre un tema específico como el cripto, van a tener que después ver, a ver, qué es lo que le interesa a los votantes. Tema cripto, hay muchos reclamos sobre esto y al final terminan que empiezan a hacer este tipo de preguntas. ¿Nos puede dar una actualización en cuándo van a darnos unas recomendaciones? No sé sobre qué, pero algunas recomendaciones. Tenemos 4 recomendaciones, dice él, y 2 subtemas. Una recomendación en cuanto a la guía, cómo gerentes de activos, sea que tengan años o muchos años en el trabajo, teniendo eso en consideración, algún tipo de problemas que han tenido ahí con alguna otra agencia. Y en base a eso creo que podemos vamos a poner una guía importante. Otra vez, centrándose en el mercado de bolsa. Estoy también un poco decepcionado, le dice. En algunas áreas de su área está tomando decisiones bastante arriesgadas y valientes, pero cuando se trata de cosas que no son controversiales o que no tienen mucho interés, usted no ha sido tan agresivo. Entonces, ¿puede hacer usted un compromiso para poder hacer algún tipo de recomendaciones en lo que no es tan popular de aquí a fin de año? Bueno, aquí es importante la diversidad, nuestra sociedad, nuestro liderazgo en la SEC es probablemente el más diverso e inclusivo que ha habido en los últimos años. Y vamos a seguir intentando de traer las mejores mentes a la agencia, el mejor talento en términos de póliza, de regulación. Ahorita está en corte esto, pero el año pasado, lo que tiene que ver con algunos índices como el Nasdaq, y era decisión de ellos. O sea, aquí este senador, se me ha ido el nombre porque no lo he podido leer, ahora que lo enfoquen otra vez lo leo, le está pidiendo, ¿no? O sea, está bien las decisiones que estás tomando, asumo yo se refiere pues al tema cripto, que están trayendo nuevos agentes para poder ayudar a esta parte, pero dice, o sea, mira la parte que no es tan popular, en la que todo el mundo está de acuerdo y no estás haciendo nada allí. Regarding diversity within their workforce and leadership. You and I have spoken about the importance of leadership diversity at your confirmation hearing. I just heard your comments now. I think that disclosures about diversity are incredibly important, which is why I introduced the Improving Corporate Governance Through Diversity Act. Do you agree that enhancing diversity disclosures for advisory firms, investment company boards, and consultants would empower investors and fund managers to make more informed decisions? Again, as I said, I think that we benefit
Bueno, como he mencionado antes, creo que todos nos beneficiamos de tener una organización con diferentes empleados de diferentes países, ¿no? En cuanto a diversidad, y creo que su recomendación está muy bien. Y también un reporte que vino de Amex, refiriéndose a American Express. Uno de sus encuentros, de lo que encontraron, es de que el performance de las inversiones mejoraron un poco cuando había mayor diversidad en la gerencia de estas compañías que cuando no lo había. El señor Menéndez. Entonces, ya sabemos por dónde va, ¿no? En cuanto a la diversidad, sabemos que tiene raíces seguramente latinas e hispanas, como tú y como yo, pero esa es lo que él está apuntando ahora. Esta parte sí está un poco, digamos, no es tanto de nuestro interés, pero se está hablando un poco de eso, ¿no? De cómo va ese tipo de las contrataciones que envuelven a la SEC. Un poco de diversidad, inclusión, seguramente también refiriéndose a contratación de diferencias, pues, preferencias de género. Vamos a ver cómo va Bitcoin mientras termina aquí la exposición del señor Menéndez. Vamos a ver a Bitcoin y vimos que, miren, sigue cayendo aquí 19.764. Ayer llegamos a los 19.600. Esto fue ayer también por la mañana. Vamos a ver si llegamos aquí otra vez o si nos vamos un poquito más para abajo. ¿Cómo está la bolsa? Yo no creo que este discurso o esta exposición de Gensler mueva tanto mercados, pero vemos que la bolsa también está negativo. El Nasdaq, que es el área que está más ligada con Bitcoin, está casi un 1% confirmado a la baja. Y seguramente esto está también influyendo sobre Bitcoin. ¿Cómo está Ethereum? Que ya terminamos con el merge. La gente ya celebró. Y ahora cuando estamos de vuelta a la realidad y vemos que Ethereum no ha cambiado en nada más que esto, ¿no? De ir a Proof of Stake, pero sigue habiendo los mismos fees. Siguen habiendo casi lo mismo, no hay algo tan tangible que podamos ver, pero cuando analizamos un poquito más a profundidad, vemos que el Proof of Stake es un cambio muy positivo y a largo plazo bastante alcista, como les he venido diciendo, en mi caso, para mí, Ethereum, porque se va a hacer deflacionario. Pero esto va a tomar tiempo. Ahora, miren, Ethereum en la última hora cayendo también fuerte, un 5%. Mientras Bitcoin está cayendo un 1.4%, Ethereum cayendo un 4.6%, casi un 5%. Otra vez se cumple esto de compra el rumor, vende la noticia. Ya estamos con el merge. Las ventas masivas han empezado para mover el segundo activo más importante de la industria. Hace falta platita, hace falta capital, y eso es lo que está sucediendo por ahora. Bueno, los voy leyendo también de paso mientras volvemos a la transmisión en directo de la audiencia que tiene Gary Gensler en el Senado americano. Estamos ahora en una pausa. Siri, no te necesitamos ahora, gracias. Les decía que estamos en una pausa comercial porque Gensler no está hablando ahorita de las criptos. Voy a aprovechar en el chat. Ethan, ¿será que XRP va a despegar? Bueno, con Bitcoin así como está, no lo creo. Nadie le pregunta de su relación con Vanguard o Vanguard, dice Adrián. Bueno, creo que John Deaton se lo dijo a Tumi, ¿no? Y hasta ahora Tumi no se lo ha preguntado. Matías dice, ¿qué pasa con Ethereum? Bueno, ya, mira, no había visto tu pregunta, pero sin querer creo que ya te la he respondido. ¿Qué más dice?
Lo mismo pasará con el precio de Cardano, solo la actualización lo mantiene. Es correcto. Yo creo que aplica lo mismo con Cardano. Quizás ahora el dinero que está saliendo de Ethereum vaya a ir hacia Cardano, que van a empezar seguramente ahora con el hype de que ya Cardano, van a salir las noticias, va a tener mayor exposición. Cardano se viene la próxima semana, la actualización 22 de septiembre. Allí, cuidado, que eso puede ser medio no sé qué, porque la próxima semana tenemos decisión de la Fed. One, I do support your accelerating holding foreign companies accountable Bueno, act to vamos 2 volviendo years un poquito a versus ver 3 because I think it a la will audiencia, a ver continue to de qué have está the hablando right ahora. leverage, even Vamos a if the traducir un Chinese, poquito y authorities, vemos si siguen por otro lado. No sé cuánto dura esta audiencia, ya llevamos más de 50 minutos. Es más, voy a ver ahora cuánto estamos, más de 260 conectados. Muchísimas gracias. Los que han llegado recién, no se olviden de dejar el like, que estamos más de 300 conectados y solamente 160. Recuerden que eso ayuda a que YouTube nos muestre. Dale. Bueno, me queda un minuto, dice. ¿Cuál es su mayor predicción? ¿Qué nos va a costar a nosotros? Bueno, dependiendo la compañía, dice él, no quiero irme muy arriba. El costo total está no pasa de los 10.000 millones de dólares. Nada más. I'm sorry to interrupt, but I'm going to run out of time. Here's my question. Bueno, aquí está mi pregunta. It'll cost billions of dollars to comply. Va a costar miles de millones de dólares para cumplir con esto. Those are scarce resources to the Esto extent that people like Senator Tester has to spend the asusta money un to poco comply. They can't spend the a money la on gente something y else. no escasean los recursos. The purpose of the rule El propósito de la is to regla focus investors' es de attention enfocar on the risk of climate change. So la that mente they de los will inversionistas demand en el riesgo that del cambio companies do a better climático. job. Entonces van a pedir, van a demandar de que las compañías hagan un mejor trabajo, que bajen y bajen las temperaturas del mundo. Bueno, ese no es el propósito, dice Gensler. Puedo hablar por los miembros del comité. Nuestro propósito no es solamente para los inversionistas que tengan información. That's not why I support it. Okay, fair enough. But I think that's what most people expect. You put pressure on the companies to disclose, Usted pone presión en las compañías para que nos digan un poco, fiscalizar qué es lo que están haciendo, que ayuden al medio ambiente. Mientras usted está pidiendo esto, me gustaría ver también un estimado cuánto todo este dinero que va a ser recaudado para hacer que estas compañías cumplan van a ayudar a que mejore nuestra situación. Lo que me molesta, mientras estamos gastando trillones de dólares que no tenemos, que escasean cada vez más los recursos, China has 3,500 coal-fueled power plants. We've got less than 100. We don't have any kind of agreement with India or China. Un poco haciendo la comparación con India y con China, que tienen muchísimas más emisiones, y nosotros tenemos pocas emisiones y estamos gastando muchísimo dinero y nuestras emisiones no están bajando. Creo que se están centrando más en la parte del cambio climático y las emisiones de gas, etcétera. Me sorprende que hasta ahora no hayan hablado acerca de Bitcoin, si están yendo por esta parte del cambio climático y del medio ambiente. No salga por ahí una pregunta sobre la minería de Bitcoin, algo que últimamente también se ha venido hablando, incluso ha habido una propuesta por parte del Comité de la Casa Blanca hablando de eso, pero bueno, todavía no tenemos nada de eso. Ojalá que en la próxima ya tengamos algo sobre las criptos.
Thank you, Mr. Chairman, and great to see you, Mr. Chairman. Great to see an SEC chairman from the great state of Maryland. It's great to see my senator. Yeah, right. Let me just pick up on the first point that Senator Kennedy raised in terms of implementation of the Holding Foreign Countries Accountable Act. I just want to thank you and your team for pursuing that. I also agree we should shorten the time period de aquí to 2 Cortés years, and I Masto want to tiene thank una Senator pinta Kennedy for his de work on this. The idea, pasarle of la course, was to franela make ahí sure we protect a la American pelada de investors, Gensler, especially increíble, smaller Dios mío. investors, No. Yo by creo que ellos ensuring that all companies hay listed una on our complicidad y exchanges es lo que comply with estoy our viendo. accounting Ya vieron, además de rules. traductor, también And I know soy you had very tough analista de negotiations, rostros. with China. Thank you for keeping No us están informed. preguntando nada The acerca de las ultimate proof is in the criptomonedas, pudding, pero right? otra vez The está hablando execution acerca of de it, las but I do negociaciones wanna salute you con and your team, China. for all your efforts Miren esa to date carita, on that. Yo quiero I las also preguntas wanna thank difíciles, you las for que lo moving pongan en ahead on a aprietos a rulemaking, Gensler, to crack no down on que abuses nos of mareen ahora con 10b5-1, trading plans by cositas que no insiders. realmente no nos interesan. Beginning of this Pero bueno, Congress, los voy leyendo. A ver, ¿qué dice Senator Jordi? Fisher and I Si introduced Bitcoin sube, legislation todo lo demás directing the sube. SEC Ok, to correcto. undertake such a rulemaking. You did it. G, And, viendo el we directo, are atenta. Un monitoring saludo that para ti, carefully. G, I don't hasta know if you Cuba, saw the creo. Wall O no, Street desde Journal Buenos Aires, me dice. article Un back saludo in para ti. June, which I think, along with other studies, revealed clear abuses by insiders in these areas. And of course, when insiders benefit, it means the investors lose. No, mira, si ya le está haciendo ojitos el Cortés sometimes these Masto are a Gary gamed to Gensler. take the gains before the overall value of a company decreases stock value. So I want to thank you for that. We're ¿Ven? monitoring Todo este that. discurso, I todo also este want to discurso thank para agradecerle. you and Sí. your team ¿Qué va? for recognizing the real issue of Ok, también te queremos agradecer fraudulent por scams, security estar scams, buscando los often directed against scams seniors. These amount to up to $3 billion que están dirigidos every también year. a personas And we have a mayores. bipartisan bill here Estos that I know the suman chairman alrededor de and ranking 3.000 member millones de are dólares tired of hearing en of, but I estafas appreciate que their, buscan estafar their, precisamente a gente I mayor, think support for the bill, y which quiero is to agradecerle empower states, su to labor better en este crack sentido. down Okay. on this fraud by creating a grant, federal grant through the SEC to help them out. And we've heard testimony on behalf of state insurance commissioners and state securities commissioners. Este señor Cortés Masto parece que es un congresista que se enfoca en velar también por la gente mayor de aquí en los Estados Unidos. Es la impresión que me da. Bueno, después que le ha mandado un par de besitos a Gary Gensler, agradeciéndole por no sé qué, entonces ahora él aprovecha este momento para decir, sí, nosotros hemos hecho esto para poder ayudar a combatir el fraude y no, olvídense. Okay. Listo. Ya. Mucho amor aquí. Exactamente. No lo puedo decir en vivo, pero Adrián Chávez, es más, me está preguntando si quiero mostrar su comentario, pero claro que lo quiero mostrar. Ahí está. Señor, era para preguntar, no para exactamente. Vamos a mantener aquí el lenguaje un poco, no lo voy a ensuciar, pero comparto la opinión de ustedes ahí en el chat. Los voy leyendo. Saludos desde Venezuela. Dice Wilden, bienvenido a la transmisión. Si estás primera vez llegando, aquí nos tienes. Task risk to investors. We have a changing international tax environment, and clearly companies that have put a lot of eggs in putting their profits in intercambiar las palabras en su cita casual. Vamos viendo cómo va el mercado. Vamos viendo la bolsa. El Nasdaq sigue apretando. Hace un rato estábamos en 100, ahora estamos en 160 y Bitcoin también está respondiendo de la misma manera. Hoy, particularmente hoy, bastante de la manito, así como Gargamel Gensler y el señor Mazo, está el Nasdaq y Bitcoin. Así, de la manito hacia abajo. Ahí está. Cortés Masto es el Nasdaq y Gary Gensler es Bitcoin. Así, de la manito van abajo. El Nasdaq en 160, 1.4 abajo y Bitcoin siguiendo la misma temática. Terrible. We sometimes, let them know, and I want to say publicly here, I support the Financial Dice Simpson, el Gargamel le echó una pócima, están de su lado. Robert,
tax Robert se ríe, reporting dice, for Adrián, a public ti te doy companies, paso todo. I believe that, Un saludo I don't para want to Robert. speak for them, but in the next handful of months, they're going Lengua to larga, será Ethan, pero parece en sistema, no sé, I don't Ether, think será every Wilmen, country, but saludos I desde think the Lima, top, un venezolano, hermano, couple of Wilden handfuls Villegas, un of saludo para ti, countries, Wilden, and then they'll, hasta sort of Lima. promulgate that, get public feedback and back and forth. But, Miguel, no es fácil, si no estaría I hecho, think pero that Ripple es más that, eficiente. it would Bueno, be a productive vamos a hacer una approach cosa, to have chicos. such disaggregation La próxima that pregunta FASB tiene que venir is, algo considering right now de and has an cripto, si active no, project nos on. vamos ya para la casa. Thank you, Mr. Chairman. I may have some questions to submit for the records, but Ay, Dios mío, dice que tiene más appreciate it. Thank preguntas, pero ya su tiempo se acabó. Ok, gracias, señor Cortés. Cortés. Después Thank sacas tu you. cita personal Chairman con Gensler, it's Gensler. good to see you. Gracias. Thank you for being here. Let me talk a little bit about ¿Qué crypto va? regulation. Ahí está, Crypto Under your Regulation. tenure, the Por SEC fin, has una pregunta pursued ya, enforcement despierten. actions against crypto Vamos a hablar un poco de la asset insurers. regulación cripto. However, few cases have been brought against the Algunos casos exchanges. han habido contra and crypto algunas assets are, plataformas de as we know, intercambio. Traded primarily through the exchanges. The Y SEC has proposed that la SEC intermediaries should be regulated ha propuesto de que los intermediarios deberían ser regulados. ¿Pudiera decirnos por qué los intermediarios cripto y plataformas deberían ser regulados por la SEC? ¿Y cómo se benefician los participantes del mercado, los inversionistas? Bueno, le agradezco. Bueno, es bien claro. Son 10.000 tokens cripto, que es mentira, hay más de 20. Pero bueno, 10.000 dicen. Y creo que la mayor parte son valores, son seguridades, porque hay alguien en el medio, ¿no?, anticipando algún tipo de ganancia. Un grupo de emprendedores en el medio. Entonces, teniendo eso, si hay un intermediario, quizás 50, 450 tokens, van a tener muchísimos seguridades en esa plataforma. ¿Cómo beneficia al público? Bueno, el tiempo nos ha dado la razón siempre. Nos protege contra el fraude, contra la transparencia que puede haber a veces, tal y como siempre lo ha habido en la Bolsa de Valores americana. Estos comités han trabajado con leyes por muchos años para poder regular este tipo de mercados, y no es por gusto. Precisamente por esa razón de beneficiar al público. Y ahora hay algunos que no están cumpliendo con la ley. Queremos trabajar con los intermediarios, traerlos dentro de la bolsa, regularlos, y probablemente utilizamos un kit de herramientas regulatorias. Y listo. ¿Está usted facultados también para identificar lo que tiene que ver con lavado de dinero? Bueno, ese está un poco más ligado con un rol que le compete al Departamento del Tesoro. Financial Crimes Enforcement Network at Treasury. Once they register, pero una vez que ellos se registran o deberían registrarse, entonces tienen que también ceñirse bajo esas leyes que envuelven al lavado de activos. Senator Kennedy, and I appreciate his willingness to explore, to understand the issue of ESG and the requirement. My understanding, and thank you for your position. Bueno, gracias por su posición en cómo está percibiendo esta regulación. Pero porque ahora tenemos una nueva generación de inversionistas que están bastante conscientes de ir verde, ¿no?, sobre el cambio climático. Hay nuevos inversionistas que están buscando de invertir y ser también consistentes con sus valores. Sí hay, y también hay inversionistas que están pensando que por el cambio del riesgo del clima, eso está poniendo en riesgo también las compañías y puede afectar futuras regulaciones. Thank you. And then there was also conversation, and I appreciate this as well, about the issue of greenwashing. And I know some major global asset managers and climate advocates have stated that the ESG entonces aquí está yéndose un poco más
sobre el área de lo verde. ¿Puede hablar un poco de lo verde? De todo? Bueno, está bien, sí, lo verde, importante. Pero lo que queremos escuchar es preguntas difíciles sobre cripto. Ustedes me dicen, yo aquí hago lo que ustedes quieran. Cerramos la transmisión aquí y esperamos a ver más tarde si hay alguna otra declaración. Lo traemos en el video diario. O esperamos la próxima intervención a ver si hay alguna pregunta cripto. Ustedes dirán, ¿esperamos la próxima pregunta o cerramos aquí? Yo hago lo que ustedes me dicen. Dale, pónganme ahí en los comentarios a ver qué quieren hacer. And I think that's really important about the integrity, and it would address some of this, what's sometimes called greenwashing. All right. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Y no me han dicho nada de que ahora ya no se está lagueando el sistema, de que todo ahora se ve clarito, de que ya estamos todo bien con la transmisión. Nadie se ha dado cuenta. ¿Ah? Estamos ya con cositas mejores aquí dentro de la producción del canal de WhatsApp Cripto, así que esperamos que esto resulte en una mejor experiencia para ustedes, los que nos ven en vivo, cuando traiga a gente invitada para hacer entrevistas, en los videos diarios en mejor calidad. Bueno, vamos sumando y todo gracias al apoyo que ustedes traen a este canal todos los días. Por eso es muy importante no olvidarse de dejar el like, de suscribirse al canal, sobre todo suscribirse. ¿Okay? Bueno, dicen, esperamos. Es buena la compañía, dice Adrián, esperamos. Bueno, por cierto, dice Simpson, buen overlay. 10 minutos, me dice Jordi. Bueno, 10 minutos. Vamos. Voy a hacer lo que ha mencionado Jordi. Vamos a darle 10 minutos más a esta audiencia, a ver si hay algo más de cripto. Y si no, nos vamos para la casa. Vamos ya a hacer otra cosa, a tomar desayuno, a comer, a almorzar, a hacer alguna que otra gestión. Y ya luego, en el video diario de más tarde, los veo otra vez. El señor Rounds está hablando acerca de algunas reglas un poco ambiguas. Y eso de estar yendo y viniendo hacia el regulador causa un poco de preocupación. Si usted está haciendo algún tipo de reglas, muchas reglas, deberían ser lo más precisas posible. Y creo que un poco las preguntas van a venir por ahí. Dale, cripto. Algo de cripto, dame. At a speech that you delivered last week, you quoted Joseph Kennedy saying no honest business should fear the SEC. Ok, ningún negocio debería tenerle miedo a la SEC, según lo que dijo. Reconozco que debe haber una especie de flexibilidad en aplicar algún tipo de requerimientos. La SEC ha venido metiendo juicio por más de 5 años a compañías cripto, pero no se ha tomado el tiempo para que en esos 5 años nos den reglas claras. Vamos, muy bien, señor Rounds. Salvaste el día. Vamos a ver qué dice. Esto para mí es inaceptable, el hecho de que no hayan reglas claras. 5 años metiendo juicio a las criptos y no hay reglas. Usted tiene una historia en el sector privado y lo hemos escuchado hablar y parecía un poco más amigable con el sector, y ahora que está en esta situación, usted se ha dado la vuelta. Uy, este señor Round no lo tenía en la lista, le está tirando. A ver, para responder tu pregunta, bueno, hay 6 compañías que están registradas con nosotros. Voy a decir esto. Mira, que no le guste la respuesta de la SEC no quiere decir que no haya guía. Pero si no hay guía y tú lo sabes. Estamos tratando de trabajar con ellos. Estamos hablando con muchísimas organizaciones ahora mismo para que puedan registrarse de manera adecuada. Y esto es lo que hacemos con mucho respeto para el señor Lavín.
Hemos sido bastante muy claros. El señor Clayton también ha sido muy claro. Es mentira. Si Clayton le dio el lavado de cara a Ethereum y tú estás diciendo que Ethereum es una seguridad con lo que has dicho. No, qué contradicción. Bueno, gracias. En agosto de 2022, la SEC ha propuesto 32 nuevas reglas en solamente 11 meses y está preparando alrededor de 19 más para el próximo año. Y esto va a golpear los mercados y va a afectar también a los productos que están interconectados, productos financieros. Bueno, yo creo que ya está cambiando ahí de tema. Dice AQR, no sé lo que dicen, yo voy en short por las dudas. Bueno, pues ¿cómo no vas a saber lo que dicen? Entonces yo aquí estoy pintado, AQR. ¿Ah? Estoy haciendo la que de traductor de cine, de mudo. Saludos a AQR, a los que se van sumando. Yo creo que ya después de esta, ya vamos a darle chance. Le estamos aceptando que ha hecho una pregunta cripto y ahora está haciendo una pregunta que no es cripto. Vamos a terminar. Y el que viene, si empieza con una pregunta que no es, cerramos. ¿Ok? No, ¿qué va? Moving along. I would note that Chair Clayton, during his 4 years, did a little over 60 final rules. We have about 50 on our docket. No creo que estamos siendo tan duros con las reglas. El señor Clayton, que estuvo antes que yo, hicieron algo de 600 durante él estuvo, 600 nuevas reglas. Nosotros estamos recién por 50. Eso sí, estamos proponiendo bastante, pero todavía no se han puesto en marcha. Un poco justificando lo que él está haciendo. We've done it in some other areas. We're even looking now whether we should do that in some areas and reopen some for that cross consideration. But lastly, I would say we get comment letters after the comment period as well, and we this is over the years, and we do it now. Staff reads them, they put them in. It tends to take us months, sometimes a year to 18 months, to finalize a rule after it's proposed. Thank you. I wish we could continue the muchas gracias. Me gustaría seguir. Ya, tiempo terminado, señor Rounds. Listo, gracias por venir. Gracias por asistir. Ok, listo. Chao. El Nasdaq sigue cayendo, 171 puntos, 170 y Bitcoin también. Miren, cayendo aquí en vivo, 19.560. Nos vamos. ¿Qué va? Bueno. Uy, esta está. Esta está con risitas, ya empezó ya. No pinta bien para lo que nosotros estamos buscando. No, imagínate. Promoción de Gensler también. ¿Qué va? Necesitamos un poco más de frescura en estos congresos, Dios mío. Señor Gensler, quiero ir por la pregunta de materialidad. Invirtiendo en el mercado de valores viene con sus riesgos y ahora los inversionistas tienen la información necesaria para poder evaluar sus decisiones. Okay. Vamos con algo cripto, señorita Oso, si no, nos fuimos. Ok, ¿nos puedes hablar un poco de cómo puede esta información ayudar a los inversionistas? Listo, muchachos, gracias por venir. Vamos a dejar hasta aquí la transmisión. Los que quieran seguir oyéndola en su teléfono móvil, pueden hacerlo desde la página de YouTube de Fox Business. Y si quieren escucharlo en español, pues pueden ir al canal del señor AKR, que él dice que va a traducirles todo lo que va a decir.
Si hay algo más relevante después de esto, no se pierdan el video de más tarde, el video diario. Voy a tratar de hacer un resumen de lo más resaltante de lo que tiene que ver con lo que nos interesa con la industria cripto. Otra vez, muchas gracias a los más de 300 que han estado conmigo esta mañana escuchando al señor Gensler. Conmigo ha sido hasta aquí. Gracias una vez más por verme y nos vemos en el próximo. 300 or 400 of the